palabra de Dios. Doy gracias a Dios y a los pastores por darme la oportunidad de este día poder brindarles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para el pueblo de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias la Epístola Universal de San Judas Apóstol, versículos 17 y 23. 27 al 23. No tiene capítulo, es solamente una sola epístola nada más. Aquellos que lo van encontrando, les voy a pedir por favor que puedan ponerse de pie. Versículo 17 al 23. Sí, la Epístola Universal. Está casi finalizando en Apocalipsis, antes de Apocalipsis. Solamente eso. Si aquellos que lo encontraron pueden decir amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Voy a pedir que cierren sus ojos y oremos. Señor Dios Padre Santo, gracias te doy, Cristo Jesús, por darme la oportunidad hoy en este día, en la iglesia donde tú me pusiste, Señor Dios, llamada Ejército de Salvación. Señor Dios Padre Todopoderoso, durante toda esta semana tú has estado hablando en mi corazón a través de tu palabra, Señor Dios, para poder brindar ese mensaje, Señor Dios, para con tu pueblo. Solamente soy un instrumento tuyo, Señor Dios. Y úsame como instrumento, Padre Santo, para que esta palabra pueda ser expuesta tal cual tú lo has brindado. El Espíritu Santo empieza a manifestarse en estos momentos, y cuando el momento que esté también hablando y exponiendo tu palabra, Padre Santo, para poder día a día perfeccionarnos en ti, Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Quiero hacerte saber, hermano, que antes de empezar el mensaje, que el abogado, o todos los abogados, o los jueces, siempre usan su código civil, siempre están usando su código penal, y siempre están usando su protocolo para defenderse ante cualquier caso a una persona. El ingeniero usa sus reglamentos antisísmicos para realizar sus edificios o cualquier otra construcción. Y de esta manera, él se
te responsabiliza ante cualquier eventualidad si no ha sido construido ante un reglamento o si ha sido diseñada con ese reglamento. El médico usa su protocolo para realizar sus operaciones. El maestro o el docente de cualquier institución primaria, secundaria o inicial usa sus protocolos de la mujer y otros para realizar cualquier proceso administrativo, y así sea cualquier administración. Pero el cristiano que vive día a día, y todos los siervos de Dios usan como fundamento la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que yo siempre voy a estar recalcando, que es la que va a ayudar a toda familia, porque aquí están sus promesas. Aquí en la palabra de Dios están los grandes consejos. Hay mucha sabiduría de que aprender. Aquí está cómo puedes resolver los problemas y conflictos que tú puedas tener entre esposos. Aquí están los problemas y conflictos que tú puedas tener en una iglesia. Aquí está las sabias palabras de Dios, cómo nos podemos defender ante cualquier artimaña del diablo o de alguna filosofía hueca. Está aquí en la palabra de Dios. Lo que te quiero dar a entender, hermano mío, que cuando tú quieras discutir sobre alguna causa de algo o entre nosotros mismos, hazlo en mansedumbre, pero con la palabra de Dios. Palabra de Dios, con hechos personales, con historias personales, no es palabra de Dios. El fundamento para poder hablar a su iglesia es con la palabra de Dios. Cuando tú tienes problemas con tus hijos, aquí está la palabra de Dios. Cuando tu hijo no te obedece y la palabra de Dios tú le haces entender a tu hijo y le dices, hijo mío, la palabra de Dios dice, obedecer a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Pero déjame decirte que aquí, hoy en este tiempo, estamos viviendo las profecías y están inscritas en la palabra de Dios y están siendo cumplidas, hermanos míos, tal y cual lo ha escrito nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Las profecías se están cumpliendo hoy en este tiempo. Busqué las noticias y hoy mencionaron que la Tercera Guerra Mundial ya está decidida. Solamente faltan unos cuantos países en la cual ¿es profético eso? Sí, es profético. Eso será en otro estudio, por medio de mi persona, o los maestros que están, o el pastor que está en este lugar. Pero la palabra de Dios se está cumpliendo tal cual. Y aquí vemos que Judas está haciendo saber justamente a la iglesia, y me baso yo al texto que se encuentra en el versículo 20, donde dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Hoy en este tiempo, los impíos han entrado en la comunidad cristiana a contaminarla y a causar división, que se le denomina hoy en este tiempo la apostasía. Y vemos que si nosotros buscamos 2 Tesalonicenses, estudiando la palabra de Dios, donde nos enfatiza claramente en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. También nos habla, según de Timoteo, capítulo 4,
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Si vemos en el Antiguo Testamento, los hijos de Aarón, si no recuerdo son Abab, uno de ellos, dice que cuando se acercaron con un incienso extraño, con un fuego extraño, dice, sin de repente autorización de Aarón, que era el sacerdote, Moisés era su tío, estos dos muchachos se acercan, pero no se dejaron llevar por el protocolo de Aarón, y cogen un incienso y hacen relucir un fuego extraño. Y dice, por ese fuego extraño lo consumió Jehová, por tener un fuego extraño. Hoy en estas iglesias hay pseudopastores que están viniendo y tratando de corrompir la iglesia de Cristo. Eso se llama apostasía. Dios, queridos hermanos, está hablando hoy en sus iglesias de que cada uno de ustedes, incluyendo Judas, incluyendo el apóstol Pablo, en su tiempo había personas que trataban de engañar a la iglesia de Cristo. Y el primer engaño que Satanás está metiendo a las iglesias es diciéndole con el famoso discurso de creerse más que un pastor, el llamado ser apóstol, el llamado de ser profeta. ¿Existen actualmente hoy los apóstoles y los profetas? ¿Te has hecho la interrogante tú? Te lo digo para que tú le hagas saber también a tus hijos. Algún día esta carne mía llegará a arrugarse y moriré. Pero mis hijos quedan y quedarán con ese legado y esa enseñanza. Vemos aquí que hoy en este tiempo se está cumpliendo la palabra de Dios referente, y Judas lo hace, y dice, cuando Judas pasaba esto, el hermano de Jesús, tú me puedes decir por qué el hermano de Jesús, tú puedes buscarlo si gustas, que va a constatar bajo el fundamento de la palabra de Dios, Mateo 13:55, que es el hermano de Jesús, Juan, Juan es el que está hablando. Y aquí vemos que Juan estaba pasando por una circunstancia donde falsos maestros estaban entrando a su iglesia. Y vemos que Juan sabiamente les dice a su pueblo, y les dice, edifíquense y manténganse firmes en la fe. Edifíquense sobre vuestra santísima fe. Dios, queridos hermanos, nos llama a ser uno en Dios. Y empecemos a edificarnos y a preparar a la iglesia para su venida, desechando toda altivez, desechando toda soberbia. Al reino grande, soberbia grande. Hoy vemos iglesias grandes, pastores soberbios, pastores que quieren plata, pastores que quieren enriquecerse con el dinero. ¿Cómo esos pastores están enseñando a la iglesia de Cristo sobre la segunda venida de Cristo? ¿Cómo esos pastores, con su manera de vivir, están enseñando acerca de cómo tienen que arrepentirse? Están ensuciando la sangre de Cristo. Están manchando el nombre de Cristo. Están manchando la santidad del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver estas cosas y decir qué pasa con la iglesia y no nos preocupamos?
¿Cómo podemos ver una iglesia donde solamente ganando gente hay espectáculos? Y miles de almas se van a morir al infierno. Yo no sé, yo no soy quien determino, solamente Dios. Pero la Biblia me habla claramente me dice, ayuden a otros a rescatarlos del fuego. Dice el versículo 23 del mismo Judas, del epístola de Judas. Sálvalos, arrebátalos del fuego, y otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Hoy, como vemos Efesios, como vemos la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, nos habla y nos enseña claramente que debemos vivir en unidad para poder nosotros restaurarnos primeramente en el amor de Cristo. Yo pues, dice Pablo, rezo en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Si tú lees todo lo demás, te vas a dar cuenta que aquí habla sobre los dones que Dios ha brindado a cada uno. Pero ¿son dones de profecía? ¿Son dones de apostolado? No. El apostolado ya fue un fundamento clavado inicialmente en el inicio, cuando Jesucristo descendió, cuando Jesucristo vino acá en esta tierra, derramó su sangre, preparó a los apóstoles y solamente declara una sola vez en la Biblia. Si tú escuchas decir a alguien con fines de tener un lucro o un rango superior a los pastores, haciéndose llamar apóstoles, no le escuches. Si tú escuchas en la televisión o en algún medio que alguien se hace llamar apóstol o profeta, no le creas, porque el fundamento, conforme dice Efesios 2:20, dice que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Esto ya fue fundamentado, hermano mío. No te dejes engañar por estos pseudos pastores. No te dejes engañar por estos falsos apóstoles, por estos falsos profetas, que hoy en este tiempo están tratando de engañar a mucha gente y tratando de blasfemar también al Espíritu Santo. Porque el fundamento, conforme digo al inicio, y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es la responsabilidad a su iglesia para poder edificarla? Cuando estos pseudo pastores están engañando a su iglesia, ¿no es la responsabilidad de los pastores y maestros conforme dice la Biblia? ¿Y por qué la están destruyendo? Por eso también nos enfoca de que mientras nuestro pastor esté liderando, en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, es un principio que tú tienes que realizarlo en tu vida. Y luego te voy a dar otro principio para ver qué es lo que pasa cuando hay un pseudo pastor. Gracias a Dios, el pastor que está en nuestra casa no es un pseudo pastor, es un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, merece el respeto de todos ustedes. Nadie puede con altivez declarar algo. Nadie puede con altivez faltar el respeto, porque todos nosotros merecemos el respeto entre nosotros mismos. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Someternos a nuestros pastores. Si en tu mente está pasando, dice, ¿por qué no vamos a tener que someter? Entonces está pasando una rebeldía en tu vida. Si hay algo que tú tienes en contra de tus pastores, también nos enseña un segundo principio.
Y el segundo principio es para los pastores y para los líderes de esta iglesia. El pastor con el maestro van juntos, señores. El evangelista, conforme declara Efesios 4, es el primero que siembra la semilla. El pastor con el maestro van de la mano, porque son los que van a dar el crecimiento para la iglesia. ¿De acuerdo? Así dice su palabra. El evangelista, el que tiene el don de evangelista. Recuerden que también hay don de profecía, pero no es un profeta. Métete bien en la cabeza eso. Es un don que le ha dado de profecía. ¿Para qué? Para edificar a su iglesia. Hay el don de lenguas, aquí lo habla. Pero si no hay un intérprete, no es don de lenguas. Porque déjame decirte que también Satanás se disfraza como ángel de luz y pone don de lenguas. Pero de él, no viene del Espíritu Santo. Recuerda bien lo que te estoy diciendo, pueblo de Dios. No sé si habrá alguien más que te lo haga recordar. Don de profecía es para edificar a su iglesia. Don de lengua, si no hay un intérprete, ¿quién intérprete? Ese don que viene del Espíritu Santo, no hay interpretación, no hay para edificar a la iglesia. Yo no puedo ponerme a hablar de aquí y decir, rama chivatilla o Rambo saca la bazooka. No puedo ponerme a decir esto. ¿Qué me van a tomar a mí ustedes? Yo no puedo decir, o he escuchado en algunas oportunidades decir la vasita, la vasita, la vasita, la vasita, la vasita, la vasita. Señores y señores, no se dejen engañar. Hoy vemos que la palabra de Dios ha sido impuesta también para los pastores, y los pastores, como digo, van junto con el maestro. Y también hace un llamado de atención para que tú, a través de otras personas, hagas también ese llamado de atención a otros pastores que necesitan escuchar esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Le dice a todos los líderes y a los siervos de Dios: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Si tú quieres en algún momento reclamar algo a tu pastor, tú tienes que ir con mansedumbre y conversar con él sabiamente, y él tendrá que responderte con mansedumbre. No, escúchame bien, no con altivez. Si tú vienes a reclamar algo a tu pastor con altivez, mejor no lo hagas, porque estás perjudicando la obra de Cristo. Si tú tienes algo contra tu hermano, y la Biblia nos dice que debemos estar unificados, y estás con el hígado que se está por reventar, y quieres decirle totalmente que su mensaje no me ha gustado, y si tú estás con algo, con el carácter muy fuerte, es mejor que se controle tu carácter y que doblegues tus rodillas primero y luego sigas una conversación con él. Te puede evadir de mil formas, pero el Espíritu Santo empezará a hablar en su corazón cuando tú empieces a doblegar tus rodillas. Cuando tú empieces a orar por ese hermano, vas a empezar a ver su cambio. No estoy hablando en esta parte
que cuando hay personas que quieren armar división a su iglesia, tienes que doblegar, porque la lucha no es contra carne y sangre, dice su palabra. La lucha son con huestes del mal, que vienen a destruir al hermano y a la iglesia. ¿Que puede ser que se posicione en esa persona? No lo sé, puede ser, pero viene con la finalidad de destruir a su iglesia. Una iglesia destruida, muchas veces el diablo quiere meter cizaña, quiere meter envidia, quiere meter pleitos en su iglesia. ¿Y saben por qué? Porque él reclama lo que le pertenece a él. Cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, el diablo fue humillado y expulsado y los exhibió, dice la palabra públicamente, y los expulsó. Pero cuando hay cizaña, el diablo dice: un momentito, Jesús. Se para Jesús al frente y dice: tú no tienes que entrar a esta iglesia. Dice el diablo, que no. Pero ¿cómo veo a otros hermanos que se están peleando entre ellos mismos? Dime, ¿no tengo derecho a reclamar eso? ¿Y cómo lo puedes ver eso? ¿Cómo lo puedes fundamentar esa parte? Judas también lo habla. Vemos aquí que Judas, en su epístola, en el versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué estaba reclamando aquí el diablo al arcángel Miguel? Estaba reclamando derecho de Moisés, porque Moisés había matado a un soldado egipcio. Y le reclamaba con derecho, y él es el acusador, y reclamaba. Cuando hay pecado en la iglesia, el diablo tiene todo el derecho de reclamar, pero la sangre de Cristo tiene poder, hermano mío. Cuando tú te limpias de todos tus males, no tiene entrada el diablo en cualquiera de las vidas. No tiene entrada en este lugar para producir envidia, para producir pleitos, para producir celos entre ustedes mismos. Tú puedes decir: no me quedó claro, no te entendí lo que me dijiste. Busquen Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Una pregunta le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también gobernarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Josué estaba con vestiduras viles, con vestiduras sucias, y Satanás reclamaba derecho a Jehová. Cuando hay pecado en la iglesia y dejaste de entrar filosofías huecas, dejaste de entrar el arisma, dejaste de entrar la doctrina de los mormones, dejaste de entrar aquí lo que son hoy actualmente
esta falsa doctrina que ha nacido de los carismáticos sobre dame dinero y serás sano, dame dinero y serás salvo. ¿Cómo un pastor puede estar hablando de dinero cuando realmente no está bien con Dios? ¿Cómo un pastor puede estar hablando de dinero donde tú no puedes negociar con Dios? ¿Acaso Dios se negocia? Hoy las iglesias carismáticas negocian. El pastor se para frente a ellos, o pseudopastores, y le dice: ven y trae tu ofrenda para que Dios te la multiplique. ¿Acaso Dios negocia? ¿Acaso es un Dios que negocia con nosotros? Señor Dios, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar 400,000 soles y quiero que de ahí lo multipliques a 1,600,000 soles. No se dejen engañar. No se dejen engañar, porque hoy en estos tiempos se están dando. Aún los escogidos serán engañados, dice Mateo 24. Aún los escogidos serán engañados. Entonces, ¿tú cómo puedes expulsar a Satanás de esta casa o de tu casa cuando él lo expulsa y luego vuelves a cometer pecado? ¿Acaso no viene con 7 espíritus más para destruir tu casa? Por eso, hermanos, tenemos que estar unidos en la fe y edificarnos en la fe, en el fundamento que es Cristo Jesús. La fe es el creer en algo que tú no puedes ver, pero que sí crees en ese Cristo que te ha salvado, en ese Cristo que te ha rescatado. Cuando tú empiezas a limpiar tus vestiduras, entonces el diablo no tiene derecho a reclamarte nada. Cuando tú empiezas a andar y santificarte, el diablo ve que te estás santificando cada día más, porque estás siendo un buen padre, porque estás siendo un buen esposo, porque estás siendo un buen hijo, porque estás tratando de unificar a la iglesia de Cristo Jesús. Y empiezas a unificar, vivan en amor, vivan en paz, desechen las envidias, desechen los pleitos, no más discusión entre pastor y hijo, y pastor con hijo. El pastor tiene que amar a sus ovejas, el pastor tiene que amar a sus hijos, como yo amo a mi hija y a mi hijo. ¿Acaso cuando mi hija o mi hijo se equivoca, y por más equivocaciones que tiene, yo no voy atrás de ella o de él? ¿Acaso ustedes como padres de familia, cuando su hijo se equivoca, o se tropieza, o se cae, no se preocupan por ellos? Mucho más el Padre Dios ha puesto aquí siervos de Dios para que empiece a preocuparse y empiece a edificar su iglesia y empiece a preparar la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Limpiando sus vestiduras. ¿Cómo? Empezando a santificarte cada día más en el Señor. Cuando tú empieces a limpiar y el diablo empieza a reclamar derecho como le reclamó derecho aquí a Josué, fue primero limpiado sus vestiduras. Pero cuando tú dejas entrar a cosas que no le agradan a Dios, a la iglesia, el diablo tiene fácilmente de entrar y poner cualquier cizaña a ustedes. Por eso, después de ello, dice: edificaos, oren en el Espíritu, dice así Judas, el hermano de Jesús. Oren en el Espíritu, señores. Oren unos por otros, dice la palabra. Y quiero finalizar. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y estaba estirado sus manos después de haber recibido no sé cuántos latigazos, ensangrentado, su cara desfigurada, creo que él en ese momento llamó: Elohim, 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 lama sabactani. Elohim, 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 lama sabactani. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si tú recuerdas, él dejó un legado, hermano mío. Y el legado
es que cada uno de ustedes se edifiquen en la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fundamento de poder edificarnos? Busquen Hechos, capítulo 2, versículo 42. El fundamento es que ustedes perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ese es el fundamento que Dios ha puesto para con su iglesia. Y el fundamento mayor es que nosotros actuemos con mansedumbre y con humildad. Conforme dice Efesios, que mantenga la humildad y la mansedumbre. Cuando Cristo terminó la cena, y que ustedes lo saben perfectamente, Él dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13 del 1 al 5 y 12 al 17, se sacó el manto, agarró una tina, se arrodilló, creo, en ese momento, y le dijo: voy a lavarte los pies a todos mis discípulos. Ellos habían llegado sucios, después de una gran caminata, sus pies estaban totalmente sucios. Y los duros en ese entonces eran aquellos que lavaban los pies. Cuando uno llegaba, tenían que lavarse los pies, pero ningún dulo estaba. Y Jesús sabía que sus pies de sus discípulos estaban sucios, pero con un acto de humildad y de mansedumbre, Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Pero hubo uno de sus discípulos que no quiso dejarse lavar. ¿Quién era? Pedro. Pero maestro, párate, estás quedando en ridículo, párate, porque estás quedando en ridículo, maestro. ¿Cómo vas a lavarme los pies? Tú eres el maestro. Tú eres el maestro, los maestros no lavan los pies. Solo tú los que lavan los pies, párate. Un acto de soberbia, Pedro. Un acto de vergüenza, Pedro. Le dice: párate. Pero Jesús le dijo: si no te dejan lavar los pies, no vas a tener ninguna parte mía. No vas a tener ninguna parte en mi reino, lo que yo he prometido contigo. Entonces lávame tú. Entonces Pedro dijo: lávame todo, si es posible, báñame, Señor. Y vemos aquí su acto de humildad de Jesús. El nuevo mandamiento que os doy, les pido que busquen en Juan capítulo 13, versículos 31 y 35 al 35. Juan capítulo 13, versículo 31 al 35. Dice la palabra de Dios, un mandamiento da nuestro Dios, y dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dice a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Aquí vemos que el amor es el reflejo de la unidad de la iglesia. Y la edificación que Judas está hablando es
que estemos unificados y perseveremos en el compartimiento del pan, que compartamos los unos con los otros y que lleguemos a orar, y que actuemos con una humildad, siendo manso, siendo humilde en el Señor. Si tú ves, hoy los que se decretan ser apóstoles, viven en soberbia. Los que se decretan ser profetas, se creen más que los pastores. Y la gente cae en ese engaño. Por eso, número uno, edifica, y empecemos a edificar vuestra iglesia. Y a los demás personas que están siendo contaminados en otras iglesias, con estos pseudo pastores, que Dios al final los va a juzgar, rescátalos, pero no con la finalidad de traerlos a tu iglesia. Si ellos necesitan ir y venir, que vengan a escuchar la sana doctrina de la palabra de Dios. Qué importante que el ejército de salvación ha aprendido y seguirá aprendiendo a dar de la sana doctrina. Pero si en el ejército de salvación hay pastores o oficiales que están incumpliendo lo que la palabra de Dios, Dios los juzgará. Si hay oficiales que están en la masonería, no puede servir a dos dioses, no puede servir a la masonería y no puede servir a Cristo. O sirves a Cristo y sirves a la masonería. Es tu problema, porque si tú quieres limpiarte de las vestiduras de Cristo, pues déjame decirte que tienes que desechar muchas cosas de tu vida que no le agrada a Él. Con esto finalizo y voy a pedir Apocalipsis. Un mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el número perfecto de Dios, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarás conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Queridos hermanos en Cristo Jesús, queridos siervos de Dios, les doy gracias. Queridos pastores, gracias por ayudarme siempre en mi vida espiritual. Queridos maestros, uno de los grandes maestros, hermano Elio, muchas gracias por ayudarme en mi vida espiritual. Querido hermano Carlos Pastor, gracias por ayudarme y por orar por mí, porque yo también he estado orando por cada uno de ustedes. Querido Mayora Rosa Alvarado, querida Mayora Dalín, querida Mayora Iris, gracias por ayudarme en mi vida espiritual. Gracias por el servicio que tienen ustedes. Querido pueblo de Dios, gracias
por orar unos por otros. Querido pueblo, lindísimo de Dios, empecemos a limpiar nuestras vestiduras. El día ni la hora nadie lo sabe. Cuando venga Jesús por segunda vez, vendrá como un ladrón, va a tu casa en la noche. El ladrón no avisa cuando va a robar. La pregunta es, y con eso finalizo, si viniera esta noche Jesús por segunda vez a llevar a su remanente, ¿somos conscientes de que estamos limpios en Él? ¿Hay algo que no está andando bien en nuestro corazón? ¿Hay algo que no está andando bien de acuerdo a la palabra de Dios, a sus enseñanzas? Cuando muerto mi tío, he visto cómo un día estaba bien y otro día se empezaba a desvanecer. Creo que la vida va pasando cada día y cada día y cada día. Y como dijo nuestro hermano Carlos Pastor, los que están en Cristo no tenemos ya miedo en la muerte, no tenemos miedo a la muerte, porque tú sabes con quién te vas a ir. La pregunta es, ¿cómo está tu conciencia? ¿Estás haciendo la obra de Dios? ¿Estás hablando mal de alguien siempre con tus vecinos? ¿No estás comportándote bien con tus vecinos? ¿Siempre paras en discusiones? ¿Siempre paras en pleitos? ¿Siempre paras arrojando los frutos de la carne? ¿Siempre estás arrojando envidia, celos, disensión para dejarle entrar a Satanás en su casa? Yo no lo sé. Pero si hay algo que no está andando bien en tu vida, alguna vestidura, que hay una mancha en esa vestidura blanca, que hay una mancha, yo sé que nadie es perfecto, pero Cristo dice que es justo para perdonarnos. Voy a pedir que te pongas de pie y podamos interceder el uno por el otro. Y si hay alguien aquí que quiera pedirle perdón a alguien por alguna ofensa que cometió, por alguna intención que en estos momentos tu corazón está hablando, el Espíritu Santo, déjame decirte que Dios lo va a hacer, te va a limpiar de todo pecado. He aprendido de un pastor. Dice que cuando él estaba en un seminario y estaba en el tercer año del seminario, él recogía a los nuevos pastores que venían. Y entró un pastor, uno de Puno, que a cada rato se le escapaba en su hablar el esh. Había ciertas personas que se burlaban de él. Había incluso el pastor que estaba en tercer año del seminario. Él decía, ¿este qué me va a enseñar? ¿De qué voy a aprender este? Pero cuando el pastor de Puno se paró en el púlpito y empezó a hablar, no fue él, fue el Espíritu Santo que empezó a tocar corazones. Y si tú, estando en tu asiento, hay algo contra alguien o estás maquinando a alguien contra alguien, eso no le agrada a Dios, hermano. Eso son obras de la carne. Tú puedes decir, la psicología puede decir, sí, pero es conducto de mi personalidad. Así es.
Entonces, si es parte de tu personalidad y no lo quieres rectificar, eso es tu problema. La palabra ha sido expuesta y ha sido oída por ustedes. Yo limpio mis manos, pero ustedes también tienen que limpiarse en Cristo Jesús. Aquellos que todavía están con envidia en su corazón, aquellos que están maquinando todavía en su corazón. Porque déjame decirte, la soberbia del conocimiento y la altivez no ayuda en nada. Si tú no se llega a creer más que el otro, no es nada. Tienes que acercarte y pedirle perdón. Este seminarista fue, y después que terminó el mensaje, le dijo: gracias por tu mensaje, que ha sido tocado a grandes vidas, pero te pido perdón por algo. Blasfemé contra ti, hablé mal contra ti, y al hablar mal de ti, te pido perdón, porque has sido instrumento de Dios. Vamos a orar y vamos a cantar una canción. El Espíritu de Dios. Si tú quieres limpiar tus vestiduras, porque nadie es perfecto en esta vida, nadie es perfecto. Empecemos a limpiar la casa de Dios por nosotros mismos. Si hay algo que tú tienes un rencor, un resentimiento contra alguien, dile: Señor Dios, dame fuerzas para poder, Señor Dios, retirar esto que no te agrada de mi vida. Empecemos a preparar la casa de Dios. Vamos a cantar el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Puedo pedir que nos dirigen una oración la mayora Dalín. Gracias, Señor, por esta bella reunión. Gracias, Señor, que vas a hablar a nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, de tener nuestras vidas consagradas adelante de ti. Ayúdanos, por favor, a entregar nuestras vidas a ti. Sí, Señor Jesús. Perdónanos por nuestros pecados. Perdón cuando hacemos algo mal contra otra persona. Perdónanos cuando no queremos quizás perdonar a nuestro prójimo que ha hecho algo mal contra nosotros, pero Señor, ayúdanos allá de recordar que cuántas veces estás perdonando tú a nosotros cada día
por nuestros pecados, nuestras ofensas, y como tú perdonas a nosotros, aquí tú exiges que nosotros perdonamos unos a los otros. Ayúdanos, Señor, de vivir, por favor, en santidad. Ayúdanos para que nuestras vidas estén inscritos en tu libro de vida. Señor, muchas gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por la persona que lo ha dirigido. Gracias, Señor, por el mensaje que siempre habla en nuestros corazones. O ayúdanos, por favor, de estar entregados a ti, vivir en santidad y tener tu perdón y perdonar a nuestros prójimos. Muchas gracias. Gracias por todo y gracias por su palabra. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirles ahí que ustedes, entre ustedes mismos, se abracen y le digan, hermano, si te he ofendido, perdóname. Así no lo hayas hecho, pero que le digan. Incluye a sus pastores, incluye a los líderes aquí, pero abrázalo con un abrazo sincero y de corazón y díganle, si te he ofendido, perdóname en el nombre de Jesús. Amén.